Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. En la noche de hoy vamos a tener, en la parte final del programa, vamos a tener la grata presencia como invitado al doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País, uno de los partidos minoritarios más importantes que existen en la República Dominicana. Y vamos a hablar en este segmento de un acontecimiento y de un hecho muy importante en el ámbito político que ocurrió esta tarde, alrededor de las 5, cuando el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado de la República, licenciado Reinaldo Pared Pérez, dio a conocer el texto de un documento, una declaración de prensa, que suscribían otros 22 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, llamando al presidente de la organización, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, a mantener una situación de respeto hacia los dirigentes de esa organización política y a tratar de llevar su protesta por los ambientes que la misma Constitución dice. Entiende que, aunque no eso fueron sus palabras especiales, palabras específicas, el comunicado dice muy claramente que la actitud que está asumiendo el doctor Leonel Fernández y sus seguidores y parte de sus seguidores constituye una falta de respeto a los dirigentes de esa organización, al resto de los dirigentes de esa organización, y una falta de respeto a los mecanismos que la propia Constitución y los estatutos del partido indican o sugieren para dirimir los conflictos que puedan surgir en una relación de tipo político. Sí, a mí me parece el término beligerante sí, claro, se utilizó. Y usó la palabra respeto en varias oportunidades, aunque en los términos del comunicado tratan de no incrementar las diferencias que evidentemente existen al más alto nivel en el partido. Es la primera vez que el comité político, la mayoría del comité político, se pronuncia públicamente contra el presidente de la organización, aunque no es la primera vez y es la primera vez que eso ocurre, a pesar del hecho de que el presidente del partido en diferentes y en numerosas oportunidades se ha referido en términos muy poco, diría yo, respetuosos, si así se quiere, contra el resto del sector que encabeza el presidente Danilo Medina, incluyendo, llegándole a acusar incluso de violar la Constitución de la República, lo que a mi juicio es una de las acusaciones más graves que se le puede hacer a un presidente en ejercicio. El tema gira evidentemente alrededor del tema de una eventual reforma de la Constitución, que en el texto del discurso se deja claramente establecido que esa posibilidad posiblemente se produzca, porque habla de que hace referencia, no sé si tienes ahí el texto específico, que hace referencia a que el doctor Leonel Fernández está haciendo una oposición indebida a la posibilidad de que el Congreso de la República conozca un proyecto de ley que habilite al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, para poder presentarse como candidato presidencial o precandidato presidencial de esa organización política. Y dice que en el caso hipotético de que el presidente así lo decida, tendría que someterse a un riguroso proceso de selección en las primarias contra cualquier otro que decida también en su pleno derecho presentarse como precandidato. Lo que quiere decir eso, y escúchame Héctor, es que si el doctor Leonel Fernández tiene que descartar la posibilidad de que se le pueda nombrar como el candidato a través de un levantamiento de las manos, que vaya o no como candidato el presidente Danilo Medina, el doctor Leonel Fernández tendrá que someterse a unas primarias contra aquellos que también decidan competir con él por la nominación presidencial del PLD. Realmente es una acción inusual, no es muy común que se vea esto en ningún partido, pero en el PLD menos, porque estamos hablando de una gran cantidad, digamos que más de la 2/3 parte del principal organismo del partido, prácticamente llamándole la atención, Sí. Casi amonestando es un jalón de al orejas. Presidente de ese partido, y eso ya yo creo que marca
no el inicio de la confrontación se está dando, pero marca quizá un antes y un después dentro de este proceso. No, yo creo que define la confrontación. Yo creo que hay una raya de Pizarro, sobre todo porque sí. ahí estaban 23 miembros del comité político. Bueno, sin contar el presidente de la República, que evidentemente son 24. Y hay que y, ver y que entre hay los miembros hay aspirantes presidenciales, lo que significa que claro. no simplemente sería apoyando el proyecto reeleccionista, sino digamos que un frente y hay contra el presidente del partido. son 35 miembros, había 23 con el presidente que no estaba presente, pero evidentemente era a su favor, no podía estar. Y hay 3 miembros que en todas las reuniones están ausentes. La plaza del señor Juancito Espor, Juan de los Santos, no se ha llenado. Otra plaza la ocupa José Tomás Pérez, que es embajador en Washington. Embajador y no asiste. Y no asiste normalmente a esas reuniones. Pero suscribió este documento. Lo suscribió. Sí, José Tomás Pérez. Y faltaba también, por razones obvias, que no está asistiendo, por razones de salud, el señor Vido Medina, que es uno de los más antiguos dirigentes del partido y uno de los más respetados también a través de toda la historia del PLD. De manera pues que yo pienso que habrá que esperar ahora cuál será la reacción del expresidente Fernández, que a mí me da la impresión como que está tomando una actitud que no le hace muy bien a él, esa actitud de confrontación, porque yo me pregunto, ¿pensará el doctor Leonel Fernández que en el caso de que él resulte vencedor en este conflicto interno, después todas las heridas que se han abierto, incluso por confesión de muchos dirigentes del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, puede creer que el partido puede ir bajo su égida, es decir, bajo su candidatura, puede ir unido lo suficientemente cohesionado como para que esa candidatura pueda resultar o tener posibilidades de triunfar en unas elecciones en que la oposición parece ir creciendo? Bueno, a mí me parece absurdo y me parece que increíble de creer que un hombre de la veteranía política, de la experiencia política, del talento y de la capacidad política del presidente Fernández haya perdido de vista esa realidad que está a los ojos de todo el mundo. Lo cierto es que el PLD ahora tiene una situación de día a día, como dicen, con algunos casos de enfermos graves. Hay que chequearlo día por día, ver lo que pasa. Hay una serie de posibilidades que se abren. Por ejemplo, hasta hace poco se está hablando de que posiblemente el comité político se iba a reunir mediante un mecanismo que creo que nunca lo ha hecho, que es recogiendo las firmas de 2/3 partes de los miembros, cosa que pueden hacerlo ahora, sobre todo después de esta rueda de prensa. Tengo entendido también que el secretario general, ante la negativa del presidente del partido, puede convocar la reunión. Y que una vez convocada, si hay el quórum suficiente, debe ser legítima y legal. Y la Junta Central Electoral no puede oponerse a eso porque hay una resistencia de parte del presidente. Nunca ha sido necesario hacerlo. Siempre el comité político se convoca, aunque sea tardíamente, porque, por ejemplo, le tocaba ahora y no lo hicieron el lunes pasado. Se convoca en coordinación con el presidente y el secretario general, incluso en los momentos de mayores confrontaciones, pero parece que el asunto ha llegado a tal extremo que no va a ser posible una convocatoria normal, sino que si se da la reunión sería mediante estos mecanismos alternos que normalmente no son utilizados en el PLD. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más comentarios después de ella. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Hemos estado comentando en el primer segmento del programa el comunicado o la declaración de prensa que se hiciera pública en esta tarde por parte de 23 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, llamando a capítulo al presidente de esa organización, el doctor Leonel Fernández, por la actitud que ha asumido contra la posibilidad de que se presente una reforma constitucional que permita que el presidente de la República se presente como un posible candidato presidencial, es decir, que habilite y deshabilite de por vida al presidente de la República, que en caso de que esa habilitación no se produzca, el presidente quedaría, una vez entregue el poder el 16 de agosto del año
2020, el año próximo, quedaría prácticamente como un muerto político, sin posibilidad alguna de competir por ninguna posición importante en el quehacer político cotidiano de la República Dominicana. Bueno, yo creo que después de esto, al presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, no le queda más remedio que tratar de buscar suerte en otra organización política, porque evidentemente su autoridad como presidente del partido ha sido puesta en duda, ha recibido una reprimenda de sus compañeros de partido, de 23 miembros, de 35, de 32 que son activos en la organización política, lo que ha puesto de manifiesto nuevamente que está en minoría en todos los órganos de decisión importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Quedarse en el partido ahora, sin la posibilidad de ser el candidato y jugando un papel secundario en la organización política, no tendría sentido para un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República y que ha dirigido el partido desde el año 2008, cuando salió de la presidencia la última vez, ¿no? Desde 2004. Del 2000, en el 2000 por primera vez. Y como salió muy cuestionado, el partido lo designó presidente de la organización como una manera de proteger al presidente de la organización o al expresidente de cualquier intento de retaliación que pudiese darse contra él. Estamos hablando de que el doctor Leonel Fernández es presidente de la organización desde agosto prácticamente, desde el año 2000, es decir, tiene ya 18, 19 años en esa posición. Hoy ha sido desautorizado, evidentemente lo desautorizaron, exigieron que actuara con más respeto hacia sus compañeros y líderes del partido y que además respetara los procedimientos y los estatutos y el espacio solemne del Congreso de la República y que evitara que cualquier desacuerdo se hiciera en la plaza pública por las consecuencias que podrían derivarse de esa actitud. De manera pues que yo me parece que a él no le queda más remedio que hacer tienda aparte. Ese documento que es bastante, diría que escueto y diplomático incluso. Muy diplomático. Tiene una... Evita usar palabras que puedan resultar denigrantes para el presidente. Fue redactado con mucho cuidado. Sí, fue redactada con mucha inteligencia. Pero tiene varios mensajes. Uno de ellos, también hay un espaldarazo a la pretensión que uno entiende que tiene el presidente Danilo Medina, evidentemente, de reformar la Constitución, y hay otras señales, no solamente en el PLD, de que la reforma va tomando cuerpo, de que va la reforma constitucional. Por ejemplo, hoy los alcaldes agrupados en FEDOMU y los directores de juntas municipales agrupados en FEDODIM hicieron una rueda de prensa conjuntamente con la Liga Municipal Dominicana, planteando que se considera la posibilidad de unificar las elecciones. Y obviamente ellos están asumiendo que se va a reformar la Constitución y entonces están pidiendo que se incluya ese aspecto. Es decir, que las elecciones municipales no se celebren en febrero, sino en mayo, junto con las presidenciales congresuales. No sé si hay tiempo para hacerlo, si es adecuado, pero la cuestión es que ellos están pidiendo que este tema sea considerado dentro de la reforma, lo que significa que están dando como un hecho que se va a dar el problema es que el país salga de un estancamiento en que realmente se encuentra. Yo pienso que el lugar, el ámbito legal y el ámbito razonable para discutir los temas relacionados con la Constitución de la República no es la plaza pública, no es la calle ni los alrededores del Congreso, sino la Asamblea Nacional. De manera pues que ahí es que tienen que decidirse todos los asuntos de carácter constitucional que tengan que ver con la vida política e institucional de la República Dominicana. Vamos a hacer una segunda pausa, después de ella regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y como había anunciado al comienzo del programa de esta noche, tenemos el gratísimo placer de contar con la presencia del presidente de Alianza País,
el licenciado Guillermo Moreno. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, es un placer tenerlo aquí. Bueno, el placer es mío y gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Bien, ayer se celebró una interesante reunión, ustedes hicieron su asamblea, apenas la segunda, ¿no? En la historia de Asamblea Nacional, apenas la segunda en la historia de Alianza País. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, es la segunda. La primera fue la constituyente, Sí, la Asamblea Constituyente de Alianza País. Y la de ayer domingo fue la Asamblea Ordinaria. En esa Asamblea Ordinaria lo central era adaptar las normas estatutarias de nuestra organización A la nueva ley, ¿no? a la nueva ley del régimen electoral y la ley de partidos. Que es lo que nos posibilita también tener la herramienta legal para poder participar en el proceso. Porque nuestras normas estatutarias fueron precedentes a la nueva ley. Y entonces hubo una discusión interna previo para esa adaptación y además de eso también se eligió la dirección nacional de Alianza País y al presidente de Alianza País, que había también que hacer esa elección. Entonces, esa asamblea transcurrió como las actividades de Alianza País, en orden. Y supervisada esta vez por y la supervisada, no, también la Asamblea Constituyente. Hemos tenido ya varias actividades supervisadas por la Junta. La de ayer también. Lo que la Junta hace es, en la primera parte, nosotros previamente a eso depositamos la membresía, los delegados que van a esa asamblea, se lo depositamos en la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral va a la asamblea y entonces verifica uno por uno, a medida que van llegando los delegados, con sus cédulas, lo va verificando y entonces luego establece en primer lugar si asistió el quórum necesario. En el caso nuestro, estuvo presente el 85.4% de los delegados que habían sido electos en las distintas organismos y provincias. Y convocados, ¿no? Y convocados, el 85.4% asistió. Y entonces luego hay una segunda parte de la función de la Junta, que es que pasa a hacer una labor de inspectoría dentro ya de la Asamblea para llevar una relatoría de los puntos y cada una de cómo se adoptaron los puntos. ¿Qué decisión han tomado ustedes con relación al proceso electoral? ¿Van a ir independientemente o van a, promover una alianza? Hasta ahora Alianza País está definiendo una participación como partido, porque los esfuerzos que se han hecho de participar en una alianza no han sido fructíferos. Y entonces, a pesar de que eso ha sido, hemos buscado algunas alternativas, hemos tenido la dificultad de que, sobre todo después de la ley electoral y el régimen electoral, muchas de los partidos están muy centrados en la repartición de candidaturas y no en definir un proyecto programático, una propuesta de país, que sea lo que pueda consolidar. Entonces, además parecería que esas leyes también como que dificultan. No, la dificultan bastante. Las alianzas como tradicionalmente se hacían, ahora como que no es posible. Es decir, ¿pero ha puesto algún orden en el sistema electoral? Sí, lo que pasa es que la ley, sobre todo la ley de partidos, fue concebida para consolidar un sistema bipartidista y en mucha medida para eliminar las opciones nuevas, alternativas, las opciones que no son esas opciones ya tradicionales. Y entonces eso ha creado alguna dificultad, tanto en muchos de los partidos alternativos, como también para poder propiciar alianzas. Además de eso, la ley electoral, la ley de partidos, es una ley del 15 de agosto del 2017, del 2018, y entonces después de eso vino todo un proceso de reglamentación. Es decir, que en esta ley la Junta ha estado tomando conocimiento de la ley y al mismo tiempo los partidos. Ahora, mucha gente no entendía cómo la diversidad ideológica, o política que hay
en esa amalgama de partidos políticos minoritarios de oposición, podía producirse una alianza o una coalición más o menos con posibilidad de sobrevivir por algún tiempo. Evidentemente, ustedes han renunciado a esa posibilidad, ¿no? Bueno, intentamos encontrar puntos de coincidencia, por lo menos, si no con todo, por lo menos porque dentro de la llamada oposición había un sector que claramente uno lo identificó, que se presentaba como de oposición, pero en realidad lo que estaba era en la oposición dentro del partido oficial, porque eran afines a la facción del presidente Leonel Fernández. Entonces, ellos se presentaban de oposición, pero dentro del partido oficial. Nosotros tratamos de ver cómo hicimos esfuerzo de ver cómo podíamos consolidar una alianza, algún tipo de coalición con los partidos que efectivamente tenían como propósito no solamente oponerse al presidente Danilo Medina, sino sacar al PLD del poder. Y por tanto, que no tenían cifradas sus esperanzas en ninguna de las dos facciones. Porque para nosotros, las dos facciones responden al mismo modelo y al mismo esquema. No hay una facción buena dentro del PLD y una facción mala. Ahora, la dispersión del voto opositor favorece al gobierno, ¿no? Teóricamente sí, pero también la concebir alianzas sin principios y sin un proyecto de nación, entonces desfavorece la democracia. Entonces, la democracia lo que necesita son partidos que actúen desde un perfil ético y además de eso que puedan ser capaces de presentarle a este país una propuesta de solución o alternativa a los grandes problemas que tenemos. Ahora, no solamente que sean partidos que estén centrados en la promoción de candidaturas que son proyectos muchas veces personales, proyectos de inversión personal, económico. Ahora, dada esa experiencia, ¿qué planea hacer Alianza País con vista a las elecciones? ¿Va a tratar de ir solo en algún nivel de votación o va a intentar nuevamente con algún grupo con el que tenga cierta afinidad ir aliados en algún otro nivel de votación? Nosotros estamos abiertos a participar conjuntamente con todos los sectores que nosotros llamamos alternativos, que pudiéramos coincidir en una propuesta de país y en ese sentido poder armonizar candidaturas a nivel senatorial o del Congreso, candidaturas a nivel municipal y también la propia candidatura presidencial. Nosotros hemos estado abiertos y seguimos abiertos. Lo que pasa es que con los plazos que están planteados en la ley, tenemos que estar abiertos a eso, pero al mismo tiempo tenemos que irle dando solución al proyecto llamado Alianza País, porque si no nos podríamos quedar fuera. Y en el plano personal, ¿cuál es su propósito? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa postularse nuevamente a la presidencia? Bueno, eso es una decisión que la toma normalmente el partido. Digamos, la actitud nuestra es no ausentarnos, y no no yo como persona, sino el partido, no ausentarnos del proceso electoral, no ausentarnos de la participación política. Y en ese sentido, nosotros, aunque hemos estado abiertos y hemos hecho esfuerzos amplios para armar una propuesta unitaria, algún nivel de alianza, a los distintos niveles, al mismo tiempo, estamos también decididos a participar en este escenario electoral con una propuesta propia. Usted hizo una propuesta, un planteamiento novedoso ante la Junta Central Electoral que finalmente fue rechazado. Era un esquema que no se había visto aquí. Tampoco el sistema de primarias simultáneas se había visto, o sea que fue un estreno. Ustedes planteaban concurrir con otro partido en esa primaria, que era una especie de adelantar una alianza. No se pudo, pero todavía se mantiene ese vínculo con la otra organización que preside la doctora Minuta Tavares. Nosotros, fue un planteamiento novedoso,
de parte, incluso hasta cierta forma audaz, de parte de nuestras organizaciones, porque era Opción Democrática y Alianza País, en la cual le planteamos participar en primaria en una coalición de partidos. Hay precedentes, no en el país, pero sí hay precedentes en otros escenarios electorales donde existen las primarias, que implicaba que nosotros hacíamos un pacto de coalición y entonces los partidos participantes, cada uno le llevaba su candidatura y entonces participaban en una primaria, invitaba a la población, además de su propia membresía, y entonces finalmente aquel candidato de esa coalición de partidos que tuviera la mayor favor de los ciudadanos, entonces iba a ser el candidato de la coalición. Y era una forma... Esa coalición iba a terminar en una fusión de partidos, ¿no? Podía terminar, esa era una posibilidad, pero originalmente no estaba eso como el objetivo inmediato, sino era poder, sobre todo, lo más interesante de esa propuesta era que uno de los problemas de las alianzas en la República Dominicana es ponerse de acuerdo en los candidatos. Sí. Entonces resulta que cada sector pretende su propio candidato. Es una modalidad de encuesta. Mientras que la participación en las primarias, en una coalición, las primarias entonces se convertían en el método de selección para definir del candidato. Una entonces encuesta. Habría una posibilidad de alianza de cara al futuro y eso podía llevar a otros una encuesta niveles. Real sería. Una encuesta real. Claro, también iba a importar mucho otros factores, pero el posicionamiento de cada partido, de cada candidato. ¿Y ese plan ha sido desechado definitivamente? Bueno, lo que pasa es que la Junta, de una manera ilegal, cerró ese camino. Nosotros incluso, la Junta dio una primera resolución en enero, que nosotros impugnamos, y luego la ratificó en marzo. Y entonces ya ahí cerró el camino. Y eso entonces, nosotros hemos impugnado esa decisión, pero en lo que el hacha va y viene, en lo que la Junta decide, en lo que los órganos, entonces hemos tenido que Pero habilitar. El ámbito de decisión ahí es el Tribunal Superior Electoral, ¿no? Sí. O el administrativo. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, que el escenario natural debiera ser el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, de competencia. Entonces, sin embargo, el propio Tribunal Superior Electoral, hay decisiones del Constitucional que asimila las decisiones de la Junta no al área electoral, sino al área administrativa. Y entonces, eso, por ejemplo, en España sucede así, pero en España no hay un Tribunal Superior Electoral. Nosotros hemos creado un Tribunal Superior Electoral para que dirima los conflictos. Sí, entonces, es lo lógico, ¿verdad? Y por tanto... Era la Cámara contenciosa. Sí, y no es contradictorio con que exista un Tribunal Superior Administrativo que se puede quedar en el ámbito, digamos, del Ejecutivo y de la Administración Pública. Pero como lo electoral, lo administrativo electoral es un área especializada o subespecializada, entonces puede sí ser conocido por un órgano especializado, creado por la Constitución, que es el Tribunal Superior Electoral. Bien, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado, el presidente de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Bien, llegamos ya a la parte final del programa de esta noche. Hemos estado conversando con el doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País. ¿Cuál es la diferencia en la ley de partidos políticos y la ley electoral? La diferencia entre coalición y alianza, porque en el diccionario es casi lo mismo, ¿no? Eso casi son palabras sinónimas. ¿Qué diferencia establece la Junta Central Electoral a la hora de que dos partidos decidan hacer una alianza como ustedes lo intentaron con Opción Democrática? Sí, lo que pasa es que la propia ley distingue, no solamente ahora, sino también en la ley anterior, el pacto de alianza, que estaba muchas veces restringido de manera muy puntual entre 2 o 3 partidos, y la coalición, que era una plataforma mucho más amplia entre esas 2 o más partidos. La ley incluso normalmente se refiere al pacto de alianza, el pacto de coalición y el pacto de fusión.
Y eran las 3 modalidades como la ley ha establecido que se pueden relacionar los partidos. Nosotros vimos que lo que nosotros estábamos buscando en la participación en las primarias no se podía restringir a algo puntual, sino que teníamos que conformar un espacio de coalición en el cual los partidos pudiéramos interactuar más allá de simplemente ponernos de acuerdo en un candidato, que es como normalmente se reduce la alianza. Evidentemente, conociendo el perfil de Alianza País y Opción Democrática, son los partidos dentro de la oposición minoritaria que es más afines, ¿no? De manera pues que ustedes pudieron intentar una coalición y no una alianza o en la modalidad que ustedes intentaron, porque la Junta no se puede oponer a esa coalición. Sí, lo que pasa es que el pacto de coalición tiene que ser aprobado por la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, uno de sus argumentos fue que, de acuerdo a la ley, una organización de nuevo reconocimiento no podía participar ni en pactos de alianza. La ley prohíbe que puedan participar en pactos de alianza. Pero eso era referencia a Opción Democrática. Sí, pero no prohíbe el pacto de coalición. Y por eso era que nosotros le planteábamos a la Junta, y por eso hemos dicho que era ilegal, que en la ley no hay la prohibición de que un partido de nuevo reconocimiento participara en un pacto de coalición y por tanto que participara en las primarias. Pero la propuesta, nosotros tenemos, la Junta, hubo presiones sobre la Junta desde el oficialismo para que ese pacto de coalición y participación en primaria no se diera, y entonces... ¿Eso por qué? Porque ellos querían evitar que ustedes participaran en las primarias abiertas. Yo pienso que era un tema de... la presión venía porque nosotros representábamos en la participación en esas primarias una propuesta que era refrescante, novedosa y totalmente distinto a los partidos que iban a participar en las primarias. Y eso implicaba que podíamos ser un polo de atracción respecto de una población que está buscando una propuesta, expresarse en una propuesta diferente, alternativa. Y por eso el oficialismo presionó para que la Junta lo admitió la presión. Incluso, tanto es así, que en un pleno, no solamente nosotros le demostramos a la Junta Central Electoral que no era contrario a la ley, sino que en un pleno de partido, 25 partidos apoyaron que se aprobara la participación en primaria en una coalición a Opción Democrática y Alianza País. Y la Junta fue que convocó ese pleno. Es decir, que y todas las informaciones y todos los comentarios, hubo editoriales de periódicos planteando que nuestra propuesta abría una puerta de alianza y de participación política y de renovación de la política, y que no estaba prohibida ni por la ley de partido ni por la ley electoral. Pero ustedes han descartado la posibilidad de reanudar esas negociaciones. Nosotros hemos mantenido unas relaciones muy estrechas, incluso mantenemos relaciones y participación con otras agrupaciones con las cuales mantenemos la esperanza de poder conformar una propuesta conjunta, pero todavía no se ha concretado. Y al no concretarse, bueno, todavía sigue siendo una aspiración. Doctor, volviendo a la asamblea, que ahorita él no mencionó, solamente mencionó que se renovó la directiva, pero finalmente ¿cómo quedó? O sea, ¿se ratificó la que había? ¿Hubo cambios? Sí, hubo en la dirección nacional nuestra, hay una parte de los miembros de la dirección que provienen, digamos, ex oficio, es decir, hay una parte de nuestros miembros de la dirección que provienen de ser, que son los coordinadores de los consejos provinciales. Entonces, cuando a una persona, digamos, en Barahona lo eligen coordinador del consejo provincial, la asamblea de miembros de Alianza País en Barahona, esa persona automáticamente pasa a la dirección. Y luego también hay otros que son también electos, ya propuestos por sus capacidades, sus condiciones, etcétera.
Entonces, eso hace que hubo renovación, porque había nuevos coordinadores que entonces pasaron a ser parte de la dirección nacional y otros nuevos militantes de Alianza País. Ahora, ¿cómo ustedes visualizan el proceso electoral? ¿Qué cree que puede suceder si las cosas siguen como van? Nosotros tenemos una democracia secuestrada ahora mismo por el partido oficial. Lo que nosotros vimos y oímos que sucedió esta tarde en el país con la llamada rueda de prensa que ha convocado el partido oficial, no deja dudas que ya ese partido entró en una recta final donde la confrontación que ha venido sucediendo, la confrontación al interior de ese partido, ya cada vez más será una confrontación en los órganos de poder, que es una de las situaciones que agrava la coyuntura política. Los problemas que esas dos facciones tienen al interior del partido oficial la han trasladado a los órganos de poder. Y eso evidentemente no solamente se refleja en el Congreso, y hemos sido testigos de lo que ha estado pasando en este país con un Congreso militarizado, sino que eso se refleja en las altas cortes y se va a reflejar también en el proceso electoral y en la propia Junta Central Electoral. Porque esto es como esta crisis que tiene el partido oficial, por las características de ese partido, es como una onda expansiva que va arropando, y este país tiene que reaccionar. Entonces, o sea, este país ni los poderes públicos son del PLD. Entonces, para ustedes en Alianza País, el sistema no es confiable hoy en día. No, lo que pasa, lo que estoy tratando de decir es que nosotros estamos abocados a una profunda crisis política. Una profunda crisis política y de gobernabilidad. Porque, pero eso se puede reflejar en el proceso, ¿no? Claro, a eso que me estoy refiriendo. Es decir, que todo eso va a ser un proceso muy sesgado por una confrontación del partido oficial, que ha tenido esa característica de llevar, inundar todo el aparato del Estado con su crisis. Y eso evidentemente va a sesgar todo el proceso electoral. Cada vez más nosotros nos encontramos con un país donde las instituciones están más en función de si son de la reelección o no son de la reelección, que en función de cumplir las funciones naturales que tienen cada una de esas instituciones. Si nosotros revisamos qué ha hecho el Congreso en medio de toda esta crisis, nosotros tenemos un órgano paralizado, el país está paralizado. Y la tendencia, esa rueda de prensa de esta tarde, es la apertura formal del proceso de confrontación. Y eso se va a reflejar, evidentemente lo que viene en los próximos días es mayor agudización. Y eso estamos en medio de una crisis. Entonces, ¿usted cree que hay una fragmentación ya de hecho, no virtual, en el partido? Bueno, eso es evidente. Cuando en un partido, el presidente de ese partido rodea el Congreso, que está dirigido en la Cámara de Diputados y del Senado por dos miembros del comité político del partido, que él es el presidente, entonces evidentemente estamos ante una confrontación, no ahora, eso viene profundizándose. Ahora, yo me pregunto, ¿debemos los dominicanos padecer las consecuencias de una confrontación interna esa confrontación puede alterar ese partido? Esa confrontación puede alterar los plazos que establece la Junta para cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, si las elecciones no se dan en los tiempos que la Constitución señala y las leyes señalan, aquí podríamos entrar en una situación de facto, ¿no? Si, por ejemplo, no existen condiciones para celebrar las primarias del 6 de octubre, o no existieran condiciones para que la gente pudiera votar libremente el 16 de febrero, el país entraría en una situación virtual de facto. Sí, pero yo pienso que eso ya no depende. La Junta hasta ahora ha tratado de someterse a los plazos que da la ley.
y que establecen la ley de partido y la ley electoral. Eso ya implicaría una crisis realmente de gobernabilidad, es decir, si nosotros entramos a una crisis de facto donde las autoridades tienen que actuar fuera de los plazos de ley, estamos ya no en una crisis solo política, sino de gobernabilidad, porque los órganos y las acciones estarían ya determinadas no por los órganos naturales, por los poderes públicos naturales, sino que se estarían haciendo fuera de la ley. Entonces, eso es grave, esa es una perspectiva grave que no es descartable. Y esta lucha de facciones que tiene el PLD a su interior nos lleva a esa crisis. Y lo más, digamos, impactante es que no hay salida a través de ninguna de las facciones, porque ninguna de las facciones que se está confrontando tienen una respuesta a los problemas de este país. Tanto es así que han gobernado 20 años, uno de ellos gobernó 12 años y otro lleva 8. Y la autoridad de la Junta, si la tuviera, y a veces los mismos partidos la ponen en duda, no podría ser suficiente para que esa confrontación no altere el proceso. Muy brevemente nos queda un minuto. Sí, pero es que la Junta está atrapada. Y todos debemos darnos cuenta que es una Junta que no es el producto también de esa lucha de facciones. Bien, doctor, le estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros. Sabe que este programa está a su disposición cuando usted así lo desee. Muchísimas gracias. A todos los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado los temas de esta noche, que han sido muchos, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.